En Málaga, tierra de sol, de mar y de tradiciones antiguas, existe un lugar que no aparece en guías turísticas ni en folletos de hoteles. Un lugar del que los malagueños hablan en voz baja, un caserón que ha alimentado durante décadas la imaginación, el miedo y las leyendas. Ese lugar es el Cortijo Jurado. Desde la carretera, en la zona de Campanillas, se levanta aún hoy como una sombra inmensa en lo alto de una colina. Sus muros desgastados, sus ventanas vacías como cuencas sin ojos, su aspecto de ruina detenida en el tiempo, transmiten un escalofrío incluso a plena luz del día. Para algunos es simplemente una finca abandonada del siglo XIX, para otros es la casa encantada más famosa de Andalucía, y para quienes creen en la tradición oral, es un lugar maldito donde ocurrieron hechos que nunca deberían salir a la luz. El origen del Cortijo Jurado se remonta a 1830, cuando la familia Heredia, una de las más poderosas e influyentes de Málaga, decidió construir en esa loma una finca monumental que reflejara su poder económico. No era un simple cortijo agrícola, era un complejo de más de 2000 metros cuadrados, con varias plantas, caballerizas, bodegas, jardines, casas para jornaleros y una parte noble destinada a fiestas y reuniones. Los Heredia dominaban la industria azucarera, los molinos, el comercio marítimo. Su fortuna era imponente, su influencia inmensa. Y como ocurre tantas veces en la historia, alrededor de esa riqueza comenzaron a crecer las sospechas y los rumores. Los vecinos hablaban de estancias cerradas, de sonidos extraños en la noche, de un halo de misterio que rodeaba a la familia. Con el tiempo, el esplendor de los Heredia comenzó a declinar, pero la fama oscura del cortijo no hizo sino aumentar. A finales del siglo XIX y principios del XX, Málaga se vio sacudida por la desaparición de varias jóvenes campesinas. Muchachas humildes que trabajaban en cortijos cercanos, criadas que servían en casas adineradas, adolescentes que salieron de sus hogares y jamás regresaron. Oficialmente, nunca se demostró nada, pero en los pueblos y aldeas, los rumores señalaban siempre al mismo lugar en el Cortijo Jurado. Se decía que allí eran llevadas las jóvenes, que los sótanos del caserón escondían secretos terribles, que se practicaban torturas inimaginables y que las chicas eran víctimas de sacrificios satánicos para mantener la fortuna de la familia. La leyenda popular describía escenas espeluznantes, sótanos repletos de grilletes, de herramientas de tortura, de huesos humanos esparcidos, paredes cubiertas de símbolos extraños, de la hoz negra consumida sangre, impregnada en la piedra. Nunca se hallaron pruebas concretas, pero los relatos de campesinos, jornaleros y vecinos se transmitieron de generación en generación y con ellos nació la fama del cortijo como casa maldita. Otra parte de la leyenda habla de túneles secretos. Según las historias, bajo el cortijo se extiende una red de pasadizos que lo conectaba con otras fincas de la zona, en especial con el Cortijo Colmenares, hoy convertido en un club de golf. Algunos aseguraban que los túneles llegaban hasta el río Guadalhorce, lo que habría permitido mover cuerpos sin ser vistos. Testimonios orales de mediados del siglo XX hablaban de galerías colapsadas, de bóvedas descubiertas durante obras, de muros que parecían formar parte de un laberinto oculto. En 1942, un joven llamado Manuel Martín aseguró haber entrado en uno de esos pasadizos y haber encontrado una sala con máquinas de tortura y huesos humanos. Aterrorizado, salió corriendo y nunca regresó. Su historia fue tratada como exageración, como leyenda, pero quedó grabada en la memoria de la gente. Con el abandono del cortijo en el siglo XX, la finca se convirtió en lugar de exploración para jóvenes y curiosos. Y entonces comenzaron los relatos de fenómenos extraños. Algunos contaban que veían luces encendiéndose en las ventanas de un edificio sin electricidad. Otros aseguraban ver sombras cruzando los pasillos. Había quienes decían escuchar gritos femeninos procedentes de los sótanos, lamentos largos que helaban la sangre. Las temperaturas descendían bruscamente en cuestión de segundos, incluso en pleno verano. Los más atrevidos grababan psicofonías en las que se escuchaban voces susurrantes que decían frases como «vete, ayúdame», o simplemente pronunciaban nombres. Algunos salían del cortijo con marcas en la piel, arañazos en brazos y espalda, como si manos invisibles los hubieran rozado. Otros hablaban de apariciones en mujeres vestidas de blanco, con rostros deformes que se desvanecían al ser observadas. Y entre todo este mar de experiencias, se consolidó la imagen del cortijo como epicentro de lo paranormal en Andalucía. En los años 92.000, programas de televisión como Cuarto Milenio
llevaron cámaras al interior del edificio. Allí recogieron testimonios de investigadores, exploradores y vecinos que describían luces, ruidos y sombras inexplicables. En investigaciones más recientes, se han registrado voces en psicofonía. Una voz masculina que decía, «Es él», una voz femenina que preguntaba, «¿Qué hacéis?», alarmas que se activaban solas, sombras fugaces captadas por cámaras de vídeo, cambios repentinos de temperatura. Francisco López, aficionado a lo paranormal, relató que entró al cortijo con un grupo de amigos y sintió como el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. Escuchó pasos tras él, captó una sombra en un pasillo y la vio desaparecer en la oscuridad. Otros visitantes han hablado de luces flotantes en forma de esfera dentro de las estancias, de puertas que se abrían solas, de lamentos apenas audibles. También hay historias de obreros que participaron en intentos de restauración y que abandonaron el trabajo porque se sentían mal, como si algo mentalmente les oprimiera. Un joven, según cuentan, cayó en un pozo oculto dentro de la finca y sufrió lesiones graves en la médula. El cortijo parecía resistirse a cualquier intento de transformación. Lo curioso es que a pesar de todos estos relatos, nunca se han encontrado pruebas oficiales de asesinatos, de rituales satánicos, ni de túneles completos. Para los historiadores, la leyenda negra es fruto de rumores, de la imaginación popular y de la sugestión alimentada por el aspecto decadente del edificio. Pero para los creyentes, la falta de pruebas es precisamente la confirmación de que todo fue ocultado, de que la influencia de los Heredia y las familias posteriores fue tan grande que nadie se atrevió a investigar a fondo. Hoy, el cortijo sigue en pie. Su aspecto exterior fue restaurado parcialmente bajo presión municipal, pero por dentro continúa siendo un esqueleto de piedra y polvo. En el siglo XXI, hubo intentos de convertirlo en hotel, en oficinas, en complejo empresarial. Todos fracasaron. Su precio ha estado en venta varias veces, y aunque empresarios han mostrado interés, los proyectos siempre terminan abandonados. Para algunos, es simple burocracia y problemas urbanísticos. Para otros, es la prueba de que el lugar está marcado, maldito, destinado a permanecer en ruina. Y así, el cortijo jurado se ha convertido en un símbolo. Para unos, es patrimonio histórico de Málaga que debería preservarse. Para otros, es un punto caliente de fenómenos paranormales que sigue activo, una casa encantada en la que las almas de las jóvenes desaparecidas continúan atrapadas. Cuando el viento sopla entre sus ventanas vacías, cuando la luna se oculta tras las nubes y el silencio envuelve los muros, hay quienes aseguran escuchar lamentos. Otros dicen haber visto siluetas moverse por los pasillos oscuros. Y algunos insisten en que si bajas a los sótanos sellados, lo último que escucharás antes de salir es un susurro en tu oído. Quizás todo sea leyenda. Quizás nunca hubo rituales, ni túneles, ni víctimas, pero el miedo no necesita pruebas. El miedo vive en los relatos que pasan de padres a hijos, en las experiencias compartidas por quienes se atrevieron a entrar, en las noches en las que un grito lejano despierta a quienes viven cerca. El cortijo jurado es, oficialmente, una finca abandonada, pero en el imaginario popular es mucho más que eso. Es un recordatorio de que hay lugares que nunca encuentran descanso, lugares que, aunque pasen los siglos, seguirán guardando secretos en la oscuridad.